Memorias del general Morazán. Para escribir la vida de los hombres públicos que han figurado en tiempos pacíficos bajo un gobierno constitucional, basta conocer los hechos y las leyes, y ser exacto e imparcial en las observaciones. Para conocer la de los que han figurado en tiempos de revolución y anarquía, cuando no ha existido más leyes que la salvación de la patria. No es suficiente hallarse impuesto de los sucesos, conocer sus causas ostensibles y pesar las circunstancias que influyen en ellas. Es también necesario buscar el verdadero espíritu que los ha dictado en los secretos del corazón humano, sin dejarse seducir por lo que aparentando imparcialidad se constituyeron en intérpretes de éste, con la mira de satisfacer sus bajas y mezquinas pasiones. Una misma acción puede ser o aconsejada por el interés común o sugerida por una atroz venganza, y merecer en aquel caso la población pública, o ser en éste reputada por un delito imperdonable. La muerte de César habría sido un crimen a los ojos de los romanos, si éstos no hubieran conocido los motivos que obligaron a Bruto a ejecutarla, y no se atribuyerá hoy al gobierno inglés el deseo de abreviar los días de la vida de Napoleón, si hubiera justificado las causas que le obligaron a colocarle bajo la mortífera atmósfera de la isla de Santa Elena. No es menos cierto que el espíritu del partido ha podido engañar muchas veces al escritor imparcial y transmitir por este artificioso medio a la posterioridad, como verdades históricas, lo que solo era obra de la venganza y de la adulación. Pero esta falta no pertenece exclusivamente a los que nos han dado a conocer lo que ha ocurrido en el antiguo mundo, lo es también de los que se dedican a instruir a las generaciones venideras de lo que pasa en el nuevo, en donde han adquirido numerosos estímulos las pasiones, por el abuso que se hace en la imprenta. No se crea por esto que yo, desde que se limite por una censura previa, cualquiera que se establezca para destruir un viejo que es inherente a la libertad de publicar los pensamientos, llevará consigo el germen que también destruyese esta saludable institución, que si ha sido el mejor sostén de los gobiernos monárquicos moderados, es sin disputa el alma de las instituciones democráticas. Sí, varias veces se han abusado de ella contra mí para insultarme, y protestó a los centroamericanos a quienes me dirijo, que lejos de disputar a mis enemigos la posesión de este miserable recurso, procuraré no traspasar los límites de la moderación y del decoro. No escribo para exaltar pasiones, y menos para revelar faltas y decir injurias a los que me han calumniado en sus memorias impresas en las ciudades Jalapa y México. Solo tomó la pluma para vindicarme. Solo este sentimiento ha podido vencer la resistencia que siempre he tenido para hablar. La nación, aún en favor de propia causa,
porque ni nunca me he considerado con la disposición que se requiere en aquel caso, ni con la humildad que se necesita en este para mendigar un defensor, pues siempre he creído que el que no aspira a engañar debe presentarse al pueblo con sus propios colores. En los 8 años que serví la primera magistratura, muchos de mis enemigos obtuvieron destinos públicos, sin detenerse a examinar la legalidad de mi elección, ni los motivos que me conservaron en el poder, y a otros que me prodigaban injurias, siempre les acreditaré con mi silencio, que no deseaba hacer uso para desmentirlos de la ventaja que me daba mi posición. Mas cuando observé que en la desgracia hasta algunos de mis amigos me juzgaban, me decidí a escribir mi vida pública, no pudiendo fiar a la memoria todos los acontecimientos ocurridos en una revolución de 14 años. Pedí los documentos necesarios a Centroamérica. Pero entre tanto estos llegan, el tiempo pasa. Mis enemigos dan una siniestra interpretación a mi silencio. Arrojan sobre mí nuevas calumnias y no se halla al alcance de todas mis conductas públicas que los desmiente. Es por esto que me veo obligado ahora a hablar, siquiera de una manera sucinta, de los principales acontecimientos ocurridos en la Revolución de 1828, que han sido maliciosamente desfigurados por unos, o censurados injustamente por otros. Procuraré apoyarlos en documentos dignos de toda fe, y en testigos que a la calidad de intachables, por el buen crédito que merecen, reúnan las partículas circunstancias de constarse en ellas, en el número de mis enemigos, la relación íntima que tienen algunos de los hechos que voy a ahora referir, acaecidos antes de la guerra de 1828, con la materia de que me ocupo, no me permite pasar aquella en silencio. La elección del presidente de la República, hecha por el Congreso en el ciudadano Manuel José Arce, contrariando el voto de los pueblos que dieron su sufragio al ciudadano José del Valle, fue, en mi concepto, el origen de las desgracias de aquella época. 2 partidos concurrieron a ella. En el uno se hallaban las más ardientes defensoras de la independencia y los mejores amigos de la libertad. Estos le dieron sus votos para que sostuviese la Constitución Federal, que era obra suya. Se encontraban en el otro de los enemigos de esta Constitución, los amigos de la dependencia española y los que unieron la República al Imperio Mexicano. Estos le dieron sus sufragios con la esperanza de que cooperase a la variación del sistema. Ambos bandos tenían motivos de confianza en su candidato. Aquel citaba en su apoyo la conducta que el ciudadano Manuel José Arce había observado en favor de la independencia. Esta tenía por garantías la opinión que el mismo Arce manifestó desde México al padre obispo Delgado, con respecto al sistema que convenía a Centroamérica y la que conservó siempre contra el federalismo, que no daban a la verdad las mejoras seguridades de
de su buen modo de proceder en el gobierno. ¿Puede, sin descrédito, un ciudadano sacrificar sus opiniones particulares al cumplimiento de sus deberes como hombre público? Esto es posible, pero no puede voluntariamente colocarse sin mancillar su reputación en la difícil alternativa de faltar a sus juramentos o causar la desgracia de su patria, y esto hizo Arce. Él admitió la primera magistratura de un gobierno contrario a sus opiniones y prestó el solemne juramento de ejecutar y hacer cumplir una constitución que, según lo repite tantas veces, memoria de 1830 impresa en México, sistema la anarquía y autoriza el desorden. Si esta conducta no puede conciliarse con lo que debió observar el patriota y el alto funcionario, ella sin embargo descubre los verdaderos motivos que lo obligaron a apoyar sus repetidas infracciones de la Constitución en un partido que, al deseo de variarla, añadían algunos de sus principales directores. La halagueña esperanza de encontrar en Arce el héroe que le hiciera olvidar la sensible pérdida del emperador Iturbide. No podría, ciertamente, reconocerse en este modo de proceder al hombre de agradecido por la alta distinción con que lo honrarán los pueblos, llamándolo a regir sus destinos, si el deseo de ser, a los ojos de estos mismos pueblos, el bienhechor del primer lustro de la libertad, o por lo menos el primer patriota de la época, no vinieran en su auxilio a disculparlo. Funesta presunción que tantos males han cansado a la República. Si el ciudadano Manuel José Arce se hubiera negado a admitir la presidencia, se habría excusado del doble compromiso que sus opiniones con respecto a la Constitución le habían sin duda hecho prever. No hubieran entonces tenido lugar sus temores de anarquizar la República si cumplía con las leyes que autorizaban en su concepto el desorden, ni sus juramentos habrían sido violados con infracción de aquellas, agravando con este hecho los mismos males que pensaba evitar. Tan noble conducta hubiera librado a Centroamérica de 1000 desgracias y al presidente de ella de un tardío y estéril arrepentimiento que le fue arrancado por un acto de la más negra ingratitud, que lo despojará del ejercicio de la magistratura, y vino en socorro del pueblo cuando se hallaba ya dividido y destrozado por la guerra civil y la anarquía. Yo acababa, dice el presidente Arce, de estudiar en Washington y en los principales estados angloamericanos. El sistema federal había penetrado su origen, había pulsado en sus enlaces. Me enteré de sus ventajas y me hice cargo de sus defectos. Y todo esto, es necesario decirlo, se obró en pocos días y sin el menor conocimiento del idioma inglés. No podía decir más el sabio infatigable Mr. Alejo Tocqueville, a quien debemos su preciosa obra titulada De la democracia en América del Norte. Desgraciados centroamericanos, vuestros males se pueden lamentar, pero consolaos con este estéril sentimiento,
porque no es posible en conciencia hacer responsable de ellos a su autor, si todas las opiniones que he referido son bastante a hacer conocer la suerte que esperaba Centroamérica. Ya no les presento al público, sino como los precursores de grandes hechos, que hablan al corazón imparcial un idioma tanto más convincente, cuanto que está fundado en las mismas leyes, argumentos y raciocinios aducidos por el expresidente Arce en su propia defensa. Dos partidos se presentaban a este y a sus amigos en opinión para variar las leyes, objeto único de sus miras, de sus faltas, de sus descréditos y de sus desgracias, o el que se emplea regularmente en las repúblicas con el fin de obtener el triunfo en las elecciones y, de consiguiente, el influjo que se desea en las cámaras para reformar o variar la Constitución, o de la fuerza, aunque el primero era más sencillo y el único legal, exigía mucho tiempo su ejecución. Además carecía de trofeos y de gloria. Si podía haber alguna en persuadir, sería los ojos del presidente Arce, tan oscurecida por las intrigas que se suelen emplear en semejantes casos, como el color de los vestidos diplomáticos de las personas que debieron ejecutarlo. No siendo este recurso acomodado al genio del presidente y menos a sus intereses, eligió el segundo partido. Dos motivos le obligaron a obrar de esta manera: seguir las huellas de los héroes conquistadores para poder adquirir esa gloria guerrera, tanto más noble cuanto son grandes los obstáculos que vence y los peligros que corre el jefe militar, que la obtiene a la cabeza de sus soldados vencedores. Fue sin duda el objeto del primero, afirmar para el futuro en los hombros de estos mismos soldados la silla del poder en que no se creían bien seguros por la inconstancia de los diplomáticos que lo colocaron en ella. Era la mira del otro, esta de los diplomáticos que lo colocaron en ella. Era la mira del otro. Esta inconstancia que comenzaba ya a experimentar le fue muy pronto funesta. Por la vez primera en el cuartel general de Jalpatagua. Allí lograron don Antonio Aycena y don Manuel Domínguez introducirse, digámoslo así, disfrazados con las insignias militares que arrancaron al mérito del soldado, y obtener un triunfo con el auxilio de la táctica diplomática, que tuvo por trofeos la deposición del comandante Perk y el despojo de todo el influjo que tenía el presidente Arce en el ejército. El escandaloso suceso ocasionó porque unos pocos empleados del gobierno del estado de Guatemala no concurrieran en un mismo edificio con el presidente de la República a la fundación cívica del 15 de septiembre de 1821, que en otras circunstancias solo hubiera comunicado al pincel algunos personajes en actitudes propias a una caricatura, produjo entonces malísimos resultados. Todos los elementos de discordia que se habían ya acumulado, por lo que apetecían un cambio, se agitaron de tal modo que ocasionaron muy pronto la completa desorganización del estado de Guatemala, que abandonó y sin defensa quedó en manos del presidente de la República.
el que por un abuso escandaloso de su autoridad también redujo a prisión a su primer jefe ciudadano, Juan Barrundia, y desarmó las milicias del mismo estado. Este desenlace se dice en la Memoria de Jalapa, escrita contra mí por don Manuel Montúfar, jefe de Estado Mayor del expresidente Arce, cuya opinión es irrecusable. Hizo ridículo todo lo que antes había parecido un golpe maestro de aquellos que afirmaban el orden. Todos los que se habían comprometido comenzaron a temer y a desconfiar en lo sucedido. El presidente publicó pocos días después una exposición documentada de los motivos que impulsaron al arresto de Barrundia. Todas eran conjeturas, razones de congruencia y documentos diversos, débiles, ridículos otros, y todos capaces de persuadir en lo primado que existía una conspiración, pero uno para convencer en juicio. Semejante suceso, que por las circunstancias de que fue acompañado, parecía a algunos un ensayo de las armas del poder, y que en realidad fue el resultado de una combinación que prepara, como se vio después, igual suerte a todos los jefes. Los demás estados que no supieron defenderse, inspiró en estos una fundada y justa desconfianza, aunque se quiso disculpar el hecho asegurado que aquel funcionario había provocado con su conducta al jefe de la nación, y obligado a éste a hacer uso de la facultad que le concede en el artículo 175 de la Constitución, que nada proviene para un caso tan particular. La conducta observada por el vicejefe Flores, que el mismo presidente colocó en el gobierno por la confianza que le inspiraba, le acreditó que éste solo buscaba en las autoridades de los estados agentes sumisos y prontos a ejecutar sus voluntades. Pero Flores se portó con una dignidad y firmeza que no se esperaba, resistiéndose a cumplir la orden de desarmar al capitán Cerda y negándose a admitir la fuerza federal que le ofrecía el presidente, la que con pretexto de hacer respetar las autoridades del Estado y conservar el orden en los pueblos debía completar la sumisión de estos, y la humillación de aquel funcionario, conducta tanto más horrorosa, meritoria, cuanto que ella produjo la catástrofe que la guardaba en la misma iglesia de Quetzaltenango, en donde, puesto en manos de un feroz populacho, instigado por las funestas ideas que le inculcaron sus sacerdotes, pareció al pie de las imágenes de los santos, a la vista de sus inicios y en presencia de la Eucaristía que éste exhibieron, para acreditar sin duda que muchos de los que se llaman religiosos entre nosotros no creen en el Dios de los verdaderos cristianos, y de este modo los empolvaron del fanatismo que estaban ya olvidados. En el presente siglo fueron de nuevo levantados por sus dignos ministros y enrojecidos con la sangre inocente del desgraciado vicejefe Cirilo Flores. Para que no se crea que exagero hablando de la sumisión que el presidente exigía de los jefes de los estados, copiaré lo que dice aquel funcionario en la página 42 de sus memorias. Sin pérdida de instante se puso en el conocimiento del vicejefe ciudadano Cirilo Flores el arresto del jefe Barrundia, previniéndole que tomase el mando del Estado en razón de ser el llamado por la ley a ejercerlo en casos semejantes, franqueándole al propio tiempo la tropa veterana para que le emplease la conservación del orden y en el servicio de su persona y de la asamblea.
También se le previno que mandara a desarmar al capitán mayor Cayetano Cerda, que permanecía en el departamento de Chiquimula, alborotando los pueblos y perturbando la tranquilidad con la tropa con que atacó a Espinola. Flores se encargó de la jefatura, pero se negó a obedecer al gobierno en todo lo demás y particularmente en el punto tan esencial de desarmar a Cerda. En la foja siguiente se expresa en estos términos: como en tiempo de revolución todo es delirio, no hay faltarlo entre nosotros quien se atreva a preferir la blasfemia política de que los jefes de los estados no son súbditos del presidente de la república, y es así que me veo en la necesidad de hablar hasta de esta impertinencia. La Constitución en el artículo 123 dispone que el presidente prevenga a los jefes de estados lo conveniente en todo que concierne al servicio de la Federación, sea cual fuese sus aceptaciones, la que le dé al verbo prevenir, cuando nunca será la de mandar a ordenar al superior al súbdito que ejerza alguna cosa. El presidente, en un uso de este artículo, pudo prevenir, advertir, informar o avisar a los gobiernos de los estados lo conveniente al servicio de la Federación, pero no pudo mandarles en concepto de subordinados. Si el artículo en cuestión exigiese de los jefes de los estados la absoluta subordinación al presidente de la República que debe los súbditos a su superior, no mereciera ciertamente el nombre de federal. La Constitución de Centroamérica, y si el presidente Arce hubiera conocido mejor nuestro sistema y su propio idioma, habría cometido una falta menos en su condena administrativa y quitado a la venganza de sus partidarios un motivo más para llevar la guerra a su nombre a todos los estados de la Unión. Cada uno de los estados que compone la Federación es libre e independiente en su gobierno y administrador interior. Les corresponde todo el poder que por la Constitución no estuviese conferido a las autoridades federales. A la vista de este artículo, ¿cómo habría podido sostener el presidente Arce semejantes pretensiones? Y cómo, sin pasar por la humillación de que una autoridad extraña se ingiriese a título de superior en el régimen interno del Estado, podía el vicejefe Flores, por las órdenes de aquel, tomar posesión del gobierno, desarmar al capitán Cerda y, lo que es aún más degradante, admitir a sus servicios fuerzas federales porque no convenía a los intereses del jefe de la nación que usase de los estados que había ya disuelto, reteniendo en su poder al armamento. Pero aún hay más. Sobre el poder que da el citado artículo 10, que los gobiernos de los estados, aparece otro mayor, que si han pasado en silencio los legisladores, no por este han podido evitar que exista, y menos que se ejerza de una manera positiva por los estados, en el momento mismo en que se buscaban pretextos para humillarlos, y se invocaban las leyes para reducir a sus jefes a la humilde condición de subalternos. Habló de la parte de supremacía que corresponde a los estados, supremacía más eficaz que la de la Federación, puesto que se ejerce, como se vio entonces, el arrimado inmediato del pueblo, en lugar que la otra solo tiene por apoyo la ley y el convencimiento de unos pocos ciudadanos, a quienes su ilustración los eleva sobre la localidad y sus honrosos procedentes lo llaman a servir las primeras destinos de la Federación. Si esta es una falta que causa algunas veces males y principalmente en los gobiernos nuevos, ella nace de un vicio inherente al sistema federal que divide en fracciones al pueblo y por lo mismo exige para evitar sus malas consecuencias el mayor tino y prudencia de parte del primer funcionario.
Si este convencimiento pudo hacer más moderado y circunspecto al presidente Arce, el conocimiento que adquirió del sistema federal en la República de Norteamérica le debió descubrir la complicación de su teoría y las dificultades de su aplicación, dificultades que debería considerar mayores en Centroamérica, puesto que no podía aguardar que no se encontrasen en el pueblo ni el conocimiento regular de aquel sistema ni el hábito de gobernarse por sí mismo. Debió tener presente que como jefe de la República era el primer responsable de la paz, se había hecho cargo de los defectos del sistema federal, había estudiado el de la República que gobernaba, conocía a los hombres que estaban a la cabeza de los negocios y no ignoraba los hábitos y educación del pueblo. Tenía pues muchos títulos para guardar de la capacidad y experiencia de su presidente, lo que no podía esperar de la ilustración y buenos deseos que animaban a sus mejores ciudadanos. Todas las miradas estaban por estos pendientes de la conducta que observaría el Supremo Magistrado. De él aguardaban todo el bien de la República. Nadie le podía disputar el alto honor de haberlo conseguido, ni menos puede hoy dividir con otro la responsabilidad de los males que ocasionó con una guerra que pudo y debió evitar. No teniendo ya nada que temer el presidente Arce en el estado de Guatemala, en donde, por consecuencia de los hechos que acabo de referir, las autoridades legítimas habían ya desaparecido, mandó hacer nuevas elecciones, que por el influjo de las bayonetas recayeron en aquellos hombres más notables de su partido. Reorganizado de este modo, el Estado de Guatemala dirigió al presidente sus miradas a los de Nicaragua y Honduras. En el primero, por una anomalía propia de la revolución, se encontraban a un mismo tiempo gobernando el jefe Cerda y el vicejefe Argüello, y eran ambos obedecidos por sus respectivos partidos. Como el de Argüello pertenecía a los liberales y las opiniones de este funcionario eran contrarias a las del presidente de la República, la política demandaba la protección decidida que éste le prestó a Cerda, remitiéndole una cantidad considerable de fusiles que condujo el ciudadano Policarpo Bonilla. Este auxilio llamó la atención a Argüello y no pudo proteger a Honduras, en donde buscaba motivos el presidente para desorganizarlo. A este fin mantenía correspondencia con los más desacreditados enemigos del jefe de aquel estado, ciudadano Dionisio Herrera, y daba otros pasos que, si eran menos deshonrosos, no parecían propios, que aparentaba un profundo respeto a las leyes, sino del que buscaba el triunfo sin escrupulizar las medidas de conseguirlo. El teniente coronel de la Federación, Ignacio Córdoba, que por licencia del Supremo Poder Ejecutivo servía a la comandancia local de la ciudad de Tegucigalpa con nombramiento del mismo jefe de Herrera, cuando fue separado por este, se negó abiertamente a obedecer, alegando que había obtenido igual el nombramiento del jefe de la nación. La ciudad de Tegucigalpa se halla situada en la cordillera a más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar y distante de esta 40 leguas por la parte más inmediata. No es, pues, ni una frontera ni un puerto para el presidente se creyese facultado por nombrar allí a un comandante, a no ser que haya pensado hacer después navegable al río de aquella ciudad, en las 200 leguas que corre antes de desaguar en el Pacífico. Este escandaloso avance de la autoridad, ejecutado con la mira de sostener el partido que hacía la revolución a Herrera,
con el mal resultado que tuvieron los medios que había empleado hasta entonces para trastornar el orden. Se decidieron a quitarle la vida. A medianoche los asesinos dirigieron sus tiros por 2 balcones de la casa que habitaba, a otras tantas camas colocadas al frente. Los malvados ignoraban cuál de ellas pertenecía al jefe Herrera, pero sabía muy bien que una era ocupada por su esposa. Sin embargo, antes quisieron triplicar las víctimas, agravando su crimen con la muerte de la madre inocente y del hijo tierno que aquella tenía en sus brazos en el fatal momento. Que permitir se les escapase que era un objetivo de la venganza de aquellos que habían estimulado su sórdido y mezquino interés. Pero por una infeliz casualidad las balas se introdujeron en el colchón de la cama que se hallaba la señora Herrera y otros rompieron una columna del catre en que dormían, sin haberles causado daño alguno. Los asesinos presentaron en su precipitada fuga las señales positivas de su crimen. En aquella misma noche, sin ser perseguidos, desaparecieron de la ciudad de Comayagua, del escribano Ciriaco Velázquez y Rosa Medina, quien después acreditó en la destrucción de las mejores casas de Comayagua, mandada a ejecutar por el coronel Milla cuando sitiaba aquella ciudad, pero que era tan buen incendiario como torpe asesino. A los pocos días de haberse intentado este crimen, se introdujo en el estado de Honduras el Batallón Federal número 2, al mando del coronel Milla, con el pretexto de custodiar los tabacos que existían almacenados en la villa de los Llanos, perteneciente al mismo estado y distante 70 leguas de la capital de Comayagua, que era entonces la residencia del jefe Herrera. Que tenía 1000 motivos para temer a un atentado del presidente de la República. Para marchar sobre Comayagua se mandaron 40 hombres a las órdenes del oficial Casimiro Alvarado, que llegó hasta el pueblo de Intibucá, distante 30 leguas de la villa de los Llanos. Allí supo Alvarado que el coronel Milla se había puesto en marcha con toda la fuerza. Para conocer la dirección que traía, hizo marchar al oficial y ciudadano Francisco Herrera con 10 hombres en el pueblo de Yamaranguila, distante 2 leguas de Intibucá. Se encontró Ferrera con la división federal y, para memoria de un hecho heroico, se batió con solo sus 10 soldados, logrando detener por algún tiempo la marcha de toda la división de Milla. Obligado luego a retirarse como era regular, dio parte a Alvarado de lo que había ocurrido, el que al instante contramarchó con sus 40 hombres y fue a ponerle todo en conocimiento del gobierno, en cumplimiento de su comisión. Para justificar la marcha del coronel Milla sobre Comayagua, dice el presidente Arce en sus memorias que fue ocasionada por el acto hostil que recibió este jefe en Yamaranguila de parte de las milicias del estado. Pero si se observa que Herrera tenía 600 hombres y que podía disponer de todos para dirigirlos sobre Milla, ¿por qué no había otro enemigo en el estado que le llamase la atención que los 40 hombres que mandó en observación a Intibucá? Eran pocos para atacar las fuerzas de aquel jefe, pero bastantes para llenar el objeto a que se le había destinado, que los tabacos unieran Mira que habían traído a Milla con su batallón a Honduras. Se hallaban en los Llanos, distante 60 leguas de Comayagua, 28 del pueblo de Yamaranguila, donde le encontró la descubierta de 10 hombres del oficial Ferrera
y 30 del pueblo de Intibucá, en donde se hallaba igual el número de soldados en observación a que pertenecían los de Ferrera. Se vendrá en conocimiento de que no hubo ninguna clase de provocación de parte del gobierno de Estado, que en uso de las facultades que le daban las leyes, bien pudo dirigir las milicias a cualquiera de los pueblos del mismo Estado. Si todos estos hechos comprueban que el presidente Arce fue el primer agresor en la guerra de Honduras, sin ninguna provocación por parte de sus autoridades, la nota reservada que dirigió al coronel Milla, fachada el 7 de marzo en el cuartel general de Apopa y firmada por su jefe de Estado Mayor, el coronel ciudadano Manuel Montúfar, en que le proviene sustancialmente que ponga término a los males que causa el jefe Herrera en Honduras, haciendo uso de las armas, y que proteja a los que éste persiga. Pone en un punto de vista más claro aquel hecho, descubre los únicos culpables de la guerra, y justifica la resistencia que los hondureños hicimos con las armas. Después de publicado este documento, creo que el ciudadano coronel Manuel Montúfar no podrá desmentir, como lo hizo en sus memorias de Jalapa, el hecho que se refiere, ni el ciudadano Manuel José Arce se resistirá a confesar, como se ve en sus memorias de México, la responsabilidad que tiene por las males que ocasionará Honduras. Tampoco se atreverá a negarlo el coronel Milla, que no querrá pasar por un militar desobediente, y lo que es peor, por un hijo ingrato que lleva injustamente a la guerra a su patria para castigar agravios que no había recibido de sus conciudadanos, y en recompensa de los votos que éste le dieron para el vicejefe de aquel estado. Milla, sin encontrar el camino a ninguna resistencia, llegó a la ciudad de Comayagua el 4 de abril y estableció su cuartel general en la iglesia de San Sebastián. Unas trincheras mal construidas y un jefe militar traidor eran dos obstáculos de fácil acceso para los sitiadores si la vigilancia de los soldados patriotas no hubiera hecho impotentes por largo tiempo las maquinaciones de la intriga, así como los diversos ataques que se dieran a la plaza. Estos no tuvieron otro resultado que el saqueo de toda la ciudad que se hallaba fuera de trincheras, y el inútil incendio de sus mejores edificios, con que se vengará la cobardía ofendida de la tenaz resistencia que le pusiera el valor de un puñado de soldados hondureños y leoneses. En tanto que tenían lugar estos sucesos, la fuerza enemiga se aumentaba en razón que se disminuía la de la plaza. Los víveres faltaban ya en esta, y muchas veces mayor la sangre que se derramaba que el agua que se tomaba en el río defendido por los contrarios. La esperanza de un pronto auxilio hacía sin embargo sufrir estos males con resignación, pero esto desapareció muy luego, cuando se supo en la plaza que la tropa auxiliar se había disuelto en la hacienda de la Maradiaga, después de haber rechazado la división que la atacara, al mando del teniente coronel Hernández. El desaliento se apoderó del ánimo de los cobardes. Del comandante tuvo en ellos un apoyo, y la plaza se rindió el 9 de mayo de 1828 por una capitulación en que todas las sacrificaba el traidor por la conservación de su empleo al jefe, que no había podido lograr ninguna ventaja sobre los sitiados, y para que nada faltase a este documento vergonzoso, la firmeza con que había el jefe Herrera rechazado las proposiciones de rendirse que se le hicieran,
fue castigado, dejándolo a merced del vencedor como prisionero de guerra. El presidente de la República, que pocos meses antes, queriendo acreditar su respeto a la ley, puso al jefe del Estado de Guatemala en el término de 3 días a disposición de la Asamblea que debiera juzgarlo. Hizo conducir a Herrera preso a la capital de la República, 160 leguas distante de la ciudad de Comayagua, a donde debiera reunirse la legislatura para conocer de su causa. Si aquel magistrado hubiera tenido esta vez el deseo de ser un religioso, observante de la Constitución, pero se olvidó entonces de ella por no convenir a sus dobles miras de humillar al jefe Herrera, dándole por prisión en mucho tiempo por la misma casa que él habitaba, y de acreditar a sus contrarios el desprecio que hacía de las leyes. Cuando un funcionario público trata de escribir con las formas judiciales la satisfacción de sus personales agravios, aún existe la esperanza de que vuelva al sendero de la ley, pero cuando el descaro se asocia a la venganza, la esperanza desaparece, porque entonces el espíritu de Sila obra en la voluntad del gobernante, aun cuando el presidente Arce no hubiera expresado sus opiniones contra estas mismas leyes. Antes de posicionarse, el Ejecutivo Federal ni se apoyará después en el partido que apetecía un cambio de gobierno. Eran muy repetidas las infracciones para que no fuesen voluntarias y vitales los golpes que dirigieran al sistema para que no envolviesen la dañada intención de destruirlo. Él supo anular la resistencia que le opusiera el Senado, influyendo para que 2 senadores amigos suyos se negasen a concurrir a las sesiones para que se disolviese el cuerpo por falta de número. El logro que varios diputados, también amigos suyos, no concurriesen a las sesiones extraordinarias del Congreso, en donde debía exigírsele la responsabilidad con arreglo a la ley, por no haber acreditado en las sesiones ordinarias la Junta, la inversión de los caudales públicos, entre otros motivos no menos poderosos. Él, en tanto que anulaba de este modo la representación nacional, se elegía al juez de los que tenían derecho para juzgarlo, usaba facultades que ni esta misma representación nacional había obtenido del pueblo, y convocaba a su manera la reunión de un congreso extraordinario. Él, arrogándose las atribuciones del Congreso, interpretaba la ley según sus miras, y reducía a prisión al jefe de Guatemala en concepto de ser súbdito suyo. En este propio concepto ordenaba al vicejefe que sucediese a aquel en el gobierno, que desarmara las milicias del mismo estado y que formase a su servicio las fuerzas federales. Él nombraba comandantes locales en el centro de los estados, como lo hizo en la ciudad de Tegucigalpa. Él daba órdenes al coronel Milla para que hiciese la guerra al jefe de estado de Honduras. Él, en fin, jugaba de este modo con las leyes y se burlaba del pueblo que le confiara en ejecución. Al recordar la conducta que observó el presidente Arce en el gobierno, no ha cabido en mí el mezquino deseo de herir su amor propio, ni la innoble mira que dirigiera su pluma al escribir las memorias que publicó en México. La mía tiene un objeto más honroso y justo,
acreditar con todos estos hechos que fue legal la resistencia que opusieran los gobiernos de los estados al presidente de la República y necesaria la guerra que llevaron los pueblos a la capital de la misma República. Esto es lo único que me ha propuesto probar y creo haberlo conseguido. Ahora trataré únicamente de mis hechos como funcionario público, pero como no pretendo escribir mi apología, solo citaré mi defensa, como lo he ofrecido al principio, aquellos de que se haya hablado con injusticia, o que convengan a mi propia justificación. Como uno de los jefes de la fuerza que se disolvió en la Maradiaga, marché en busca del auxilio que mandaba el vicejefe del Estado del Salvador, pero este auxilio, que llegó a Tegucigalpa después de haberse rendido a la plaza de Comayagua, era tan pequeño que tuvo que retrasarse hacia el estado de Nicaragua. Los coroneles Díaz, Márquez, Gutiérrez y yo buscamos en nuestra seguridad al jefe que nos mandaba. Un incidente desagradable que podía comprometer nuestro honor nos obligó a separarnos de él en la vía de Choluteca y a pedir garantías al coronel Milla para permanecer en Honduras. Nuestros deseos fueron satisfechos por este jefe, mandándonos el pasaporte con el mismo correo que condujo la solicitud. Al instante marché con dirección al pueblo de Jojona para disfrutar en una unión de mi familia de la gracia que se me considera. Por un presentimiento que jamás cupo en la confianza que me inspiraba la palabra que Milla, dicho jefes no corrieron la suerte que se nos aguardara en aquel pueblo, y yo, víctima de mi credulidad, conocí, aunque tarde, lo poco que debe confiarse en los que defienden una mala causa. 10 horas después de haber llegado al pueblo que había señalado para mi residencia, fui reducido a prisión por el teniente Salvador Landaverri, de orden del mayor Anguiano, comandante local de Tegucigalpa, y conducido a aquella ciudad a pesar de haber presentado a este jefe mi pasaporte. Me hizo poner en la cárcel pública la seguridad de que en semejante atentado no tuviera parte el coronel Milla. Me hizo dirigirle una exposición en que le expresaba con bastante energía los males que me ocasionaban sus ofrecimientos. La contestación de este jefe me dio a conocer el lazo que había tenido mi confianza, y solo procuré entonces los medios de evadirme de la cárcel. Después de haber sufrido 23 días una estrecha y penosa prisión, pude burlar la vigilancia de mis carceleros y retirarme en la ciudad de San Miguel. De allí pasé a la de León en busca de auxilios para volver sobre Honduras. En mi tránsito por el puerto de la Unión hablé por primera vez con el ciudadano Mariano Vidaurre, que como comisionario del gobierno del Estado de El Salvador pasaba al de Nicaragua con el objeto de procurar un avenimiento entre el jefe y vicejefe de aquel estado, que mutuamente se hacían la guerra. Vidaurre se interesó mucho para que se me auxiliase por este último. Entretanto, el coronel Ordóñez, que llegó preso a León, pudo formar una revolución contra el vicejefe Argüello, que tuvo por resultado la deposición de este funcionario y el auxilio que se me dio de los militares que la eran más adictos. 135 entre jefes y oficiales componían mi pequeña fuerza. Su fidelidad al gobierno que habían pertenecido me inspiraba la mayor seguridad,
y la fundada esperanza de reunir los descontentos hondureños que produjeron las persecuciones de Milla y sus agentes ponían de nuestra parte todas las probabilidades del triunfo. En la vía de Choluteca, con el auxilio que me mandó el gobierno de El Salvador, pude organizar una considerable división y en el campo de la Trinidad acreditaba a los hondureños que llegaba la hora de romper sus cadenas. Milla fue allí completamente batido, dejando en nuestro poder los elementos de guerra que había acumulado, y la correspondencia oficial de que ya había hecho mérito los vanguardias. Solo consiguió este triunfo, en el que se distinguieron los coroneles Pacheco, Valladares y Díaz, a los de igual la clase Márquez, que había quedado malo en Pespire, Gutiérrez, que en Unión Ocejo, y el capitán Ferrera conducían la retaguardia. No les fue posible encontrarse en la acción. Libres ya los pueblos de Honduras de sus enemigos, me dediqué a la reorganización del Estado. El Consejo se reunió en la ciudad de Comayagua y me encargó del Ejecutivo con arreglo a la ley. En concepto del consejero por la falta del jefe y vicejefe del Estado. Luego que el presidente de la República tuvo conocimiento de estos sucesos, hizo marchar al coronel Domínguez sobre Honduras. Yo tuve entonces que separarme del gobierno para tomar el mando de la fuerza, y establecí mi cuartel general en el pueblo de Texihuat. Domínguez hizo una ligera incursión por los pueblos de la costa y regresó a San Miguel sin haberse atrevido a atacarme. Por este tiempo el general Merino, después de haber estado al servicio del gobierno de El Salvador, se embarcó a Cajutla para retirarse a Guayaquil, de donde era natural. Habiendo tocado el buque que lo conducía en el puerto de la Unión, fue capturado a bordo por el coronel Domínguez, que ocupaba el departamento de San Miguel con fuerzas federales, sin respetar la bandera chilena ni atender a los reclamos que le hiciera el capitán. A Merino no debía tratársele como prisionero de guerra, porque no se lo tomaba con las armas en la mano. No era ya un soldado, porque se había separado del teatro de la guerra. No podía considerársele como enemigo, porque no tenía la intención de ofender, puesto que se retiraba a su patria. Ni siquiera pisaba ya el territorio de la República y se hallaba bajo la protección de una nación amiga. No había ni un pretexto para reducirlo a prisión, y menos para fusilarlo. Pocos días después, en la ciudad de San Miguel, faltando al derecho sagrado de la guerra y a los principios establecidos en los pueblos menos civilizados. Este asesinato, sin ninguna mira política, esta víctima sacrificada a la venganza ajena, cerró todos los medios de conciliación entre Domínguez y yo, rompiendo la correspondencia que había establecido con este objeto. Presagió la supuesta suerte que corríamos los que fuésemos prisioneros de semejante enemigo, y acabó de uniformar la opinión pública. En pocos días conseguí organizar una fuerza compuesta de hondureños y nicaragüenses, que aunque muy inferior en números a la de Domínguez, se componía en su mayor parte de soldados voluntarios y decididos a morir en defensa de su patria, pero carecía de recursos y pecuniarios. El que conozca que las rentas del Estado de Honduras nunca han bastado a cubrir su lista civil, y que haya sido entonces testigo de las grandes sumas que exigía Milla a los pueblos para sostener tanto tiempo su división, se persuadirá fácilmente de la escasez que sufría la que estaba a mis órdenes. Marchaba sin ninguna caja militar, y el pres que se daba a la tropa era necesario exigirlo
en los pueblos de tránsito. Las dificultades que naturalmente se presentaban para esto producían mil privaciones en el soldado, que se agravaban con lo malo del clima y el rigor del otoño. Abundante lluvia aquel año. Sus números se disminuía, de consiguiente en términos que apenas llegaron a las inmediaciones de San Miguel las 2/3 partes de los soldados reunidos en Choluteca, en tanto que el coronel Domínguez abundaba en recursos y tenía a sus órdenes una numerosa tropa veterana que había triunfado varias veces de sus enemigos. La esperanza del auxilio que no había ofrecido el gobierno del estado de El Salvador para engrosar mi pequeña división me obligó a colocarla en el pueblo de Lolotique, fuerte por su localidad y por su posición aparente para proteger la llevada de los salvadoreños. El coronel Domínguez, con todas sus fuerzas, vino a situarse a distancia de 1 legua, en el pueblo de Chinameca. Hizo varias tentativas para forzar las guardias avanzadas colocadas de los desfiladeros que conducían a la altura que yo había ocupado. Aunque siempre fue rechazado con pérdidas, logró, sin embargo, ver desplegarse la fuerza y se enteró de su número. La confianza que le inspiró este conocimiento la acreditaron a sus hechos poscreados. Domínguez pudo muy bien contar nuestros soldados, pero pronto conoció por una corta experiencia que no es dado de calcular a un jefe mercenario el valor de hombres que defienden su patria y sus hogares. 11 días se pasaron sin ocurrir nada notable entre fuerzas. Al 12º recibí una comunicación del teniente coronel Ramírez, jefe de la tropa auxiliar tanto tiempo esperada. Me aseguraba que el siguiente día pasaría con alguna dificultad el Lempa por falta de barcas. La facilidad con que el enemigo podía descubrir la aproximación de aquel jefe y destruir su pequeña fuerza me decidió a protegerlo. A las 12 de la noche emprendí mi marcha con este objeto, pero la lluvia no me permitió doblar la jornada y me había obligado a guardar de la hacienda del Gualcho que mejorase el tiempo. Entretanto, Domínguez, que había sabido mi movimiento y marchaba con mi izquierda, detenido también por la lluvia, fue igualmente obligado a situarse a 1 legua de distancia de aquella hacienda, sin que se hubiera podido descubrir su movimiento hasta entonces. A las 3 de la mañana, que el agua cesó, hice colocar 2 campañas de cazadores en la altura que dominaba la hacienda, hacia la izquierda, en razón de ser el único lugar por donde podían presentarse el enemigo. A las 5 supe la posición que éste ocupaba, y pocos minutos después el jefe de una partida de observación aseguró que se hallaba a tiro de cañón de las 2 compañías de cazadores. No podía ya retroceder en estas circunstancias, porque una retirada con tropas que no son veteranas tiene peores consecuencias que una derrota. Sin la gloria de haber peleado con honor, no era ya posible continuar mi marcha, sin grave peligro por una inmensa llanura, y a presencia misma de los contrarios menos podían defenderme en la hacienda, colocado bajo una altura de más de 200 pies, que en forma de semicírculo dominó a tiro de pistola el principal edificio, cortado por el extremo opuesto con un río inaccesible que le sirve de foso. Fue, pues, necesario aceptar la batalla con todas las ventajas que había alcanzado el enemigo, colocado ya en esta actitud de batirse a tiro de fusil de nuestros cazadores. Conociendo el tiempo que había de gastar la división de salvar la altura que se hallaba entre el
campo y la hacienda, hice avanzar a los cazadores sobre el enemigo, para detener su movimiento, el que, conociendo lo crítico de mi posición, marchaba contra estos a paso de ataque. Entretanto, subida a la fuerza por una senda pendiente y estrecha, se rompió el fuego, a medio tiro de fusil, que luego se hizo general, pero 175 soldados bisoños se hicieron impotentes por una cuarta hora. Los repetidos ataques de todo el grupo del enemigo, obligado por instinto a tributar el respeto que se debe al valor, no se atrevió a hollar la línea de cadáveres, que quedó reduerto. El entusiasmo que produjo entre todos los soldados el heroísmo de estos valientes hondureños excedió al número de los contrarios. Cuando la acción se hizo general por ambas partes, fue obligada a retroceder nuestra a la derecha y ocupar la artillería liguera que la apoyaba, pero la reserva, obrando entonces por aquel lado, restableció nuestra línea, recobró la artillería y decidió la acción, arrollando parte del centro y todo el flanco izquierdo, que arrastraron en su fuga al resto del enemigo, dispersándose después de la llanura. Entre los muchos prisioneros que se hicieron, se encontraron algunos vecinos del departamento de San Miguel, que vinieron en gran número a ser testigos de nuestra derrota. Tal era la seguridad que tenían en la táctica, en la disciplina y en el número de nuestros contrarios los salvadoreños auxiliares, que abreviaron en marcha al ruido de la acción con el deseo de tomar parte en ella. Llegaron a tiempo de perseguir a los disparos. Cediendo a un sentimiento de justicia, he descendido a que no a todos podrán ser agradables, pero ofrezco omitir en adelante los que pertenecen a los sucesos ocurridos. Basta la conclusión de la guerra. Mi deseo ha sido el de honrar la memoria de los patriotas hondureños y nicaragüenses que pelearon aquel día, cuyo valor se ha querido poner en duda, porque no han sido tan afortunados otras veces. Es el de fijar los hechos que tuvieron lugar en aquella jornada, desfigurados después por la malicia y la ignorancia. Es el de dar a conocer la importancia que merece este hecho de armas. Si él fue en sí bien pequeño, produjo sin embargo los mejores resultados, porque economizó la sangre que inútilmente se derrama por tanto tiempo en las trincheras de El Salvador, facilitando la rendición de mexicanos, y abrevió el desenlace de la Revolución de 1828, revolución que tan abundante como después fue en acciones de guerra ganadas por nuestros soldados. Todas ellas se deben considerar como una consecuencia de este triunfo. De Hualcho me dirigí a la ciudad de San Miguel en busca de recursos para pagar sus deberes atrasados a los soldados, vestirlos y darles la gratificación de un mes de sueldo que se les había ofrecido. En el camino se me presentó una comisión de los principales vecinos de aquella ciudad para suplicarme fuere a proteger las propiedades que, a pretexto de pertenecer a los enemigos del gobierno, eran amenazados por un puñado de malvados. Pueden llegar a tiempo de evitar el saqueo de muchas casas, aunque ya estos habían tomado de Barriere algunos objetos de comercio. En uso de la facultad que me había concedido el gobierno del estado de El Salvador, mandé a exigir un préstito forzado de 16,000 pesos. Este se distribuyó en un pequeño número de propietarios que más servicios habían prestado al enemigo. La noticia que se difundió en la ciudad que el general había salido para atacarme del cuartel general de mexicanos produjo
una fuerte resistencia en algunos prestamistas que se negaron a pagar, bajo diversos pretextos, su contingente. Cuando se confirmó la noticia que el enemigo se aproximaba a Lempa, expedí una orden para que el que no quisiese prestar sus servicios como propietario se le obligara a hacerlos como soldado, presentándose en el cuartel de cazadores. Todos pagaron a esta intimación. Solo el ciudadano Juan Pérez, primer propietario del departamento, quiso tomar las armas, pero pocas horas después de hallarse sufriendo en el cuartel todos los castigos y privaciones de un soldado recluta, entregó los 5,000 pesos que le fueron asignados y volvió a su casa. La cantidad recaudada fue distribuida a los soldados en medio de la plaza, presencia de los jueces municipales, de los ciudadanos. Gregorio Ávila, que contribuyó con el género suficiente para 2,000 vestuarios, Pedro Gotay y otros muchos de los principales de aquella ciudad, que aún existe hoy en ella para comprobar esta verdad. Como este fue el último empréstito y el único de alguna consideración que yo asigne hasta la conclusión de la guerra, y como algunos han exagerado su valor y tratado de tiránicas las medidas que se tomaron para realizarlo, no me han sido posible pasar en silencio estos pormenores. Si hubo alguna severidad contra Pérez, fue provocada por su misma resistencia, le exigía. Además, el orden público amenazado por los soldados leoneses, cansados ya de sufrir escasez y de esperar el día que éstes cesasen, tantas veces prometido, y los demandaba imperiosamente la necesidad de marchar a disputar el paso de Lempa al enemigo. El único atentado que yo supiese y pudiera remedir fue cometido por el capitán Cervantes, que arrancará del cuello a una señora prestamista su cadena de oro, y por el cual fue sentenciado a la pena de muerte y fusilado en la plaza del Salvador. Los soldados leoneses, que no pertenecían a ningún gobierno y que voluntariamente se habían puesto a mis órdenes, expresaron de diversos modos sus deseos de regresar a Nicaragua. Al coronel Valladares, que se propuso evitarlo, lo amenazaron haciendo uso de sus armas, y yo solo pude lograr que 60 soldados continuasen en el servicio. Entretanto, el llegó a Lempa con una fuerte división. Al momento marché a evitarle el paso de este río, y lo habría conseguido si el teniente coronel José Rosario López Plata no hubiera descuidado el punto por donde logró aquel desembarcar. Disminuida mi fuerza por la defensión de los leoneses, tuve que retirarme a Honduras para organizarla. El enemigo, que marchaba a mi retaguardia, llegó hasta la ciudad de Nacaome, y no atreviéndose a perseguirme por el camino de la sierra, que había ya fortificado, regresó a San Miguel. En pocos días pudo aumentar la división en la ciudad de Tegucigalpa, y volví con ella sobre la misma ciudad de San Miguel. El general Arzu ocupaba entonces dicha ciudad, que por una marcha forzada amenacé atacar. Como aquel no quería prometer una acción, se retiró por la vía de Usulután para atravesar. Comprometer una acción se retiró por de Usulután para atravesar después el llano de la Pava y tomar el camino del departamento de Gracia, con el objetivo de pasar a Guatemala. Yo, que calculaba esta retirada, me coloqué por un movimiento de flanco en aquel llano, al tiempo mismo que la vanguardia enemiga tomaba posición en la margen izquierda de un arroyo profundo. Era su mira disputarnos este paso para poder evitar la ocupación de la hacienda de San Antonio, en la que comienza a elevarse la sierra por donde había pensado
retirarse, pero fue arrollada y arrojada hacia el llano, en donde estaba formada su retaguardia, dejando en nuestro poder un cañón. La hacienda fue enseguida ocupada por nosotros, y los contrarios pasaron la noche deliberando. Al amanecer se me aseguró que deseaban capitular al efecto. Hablé con el teniente coronel Antonio de Cinena, que había sucedido en el mando al general Arzu. Me ofreció aquel jefe entregar las armas y quedar prisionero con sus principales soldados, pero no a disposición del gobierno del estado de El Salvador. La capitulación que redacté fue firmada. Inmediatamente y con sorpresa vieron los enemigos que, cuando ellos habían convenido ya en ser mis prisioneros de guerra, se les dejaba en libertad para volver a Guatemala, suministrándoles además el dinero necesario para el prés de los soldados, y concediéndoles por una gracia todo lo que solicitaron. Aunque nunca me arrepentí de haber observado esta conducta, pocos días después tuve el disgusto de saber que el enemigo cercaba los pueblos y había cometido un asesinato en pago de la generosidad con que se le trató, violando así la capitulación que se acababa de firmar, en la que se había consignado un artículo a la seguridad de estos mismos pueblos. Un jefe militar del estado de El Salvador, que con 2 campañas ocupaba Cotepeque, por donde ellos debieron pasar, recibió de los pueblos iguales quejas y redujo a algunos oficiales a prisión por orden de su gobierno, a quien ya había dado conocimiento de aquellos hechos. Aunque siempre he creído que el jefe Aycinena no los mandó a ejecutar, es sin embargo único responsable de ellos por haber abandonado a la tropa a su propia suerte, forzando sus marchas para llegar pronto a Guatemala con todos sus jefes y oficiales allegados. La fortuna, que jamás protege a los que huyen de los peligros de la guerra para poder disfrutar de las ventajas del triunfo, castigó a los que sitiaban la plaza del Salvador, haciéndoles por una capitulación prisioneros de los sitiados y premiando de este modo el valor con que estos defendieron por tanto tiempo su patria y sus hogares. Este desenlace se debió a la constancia con que el pueblo salvadoreño, sin armas y sin jefes, sostuvo el sitio por largo tiempo, al patriotismo y generosidad de las mujeres del pueblo, que alentaban al soldado con su valor y lo alimentaban con el trabajo de sus manos. La firmeza con que el gobierno se negó siempre a admitir las preposiciones desventajosas que le hiciera el enemigo para rendirse, y el general Juan Prem, que disciplinó algunas compañías y, colocándose con ellas a la retaguardia del enemigo, les interceptaba a los convoyes y apresionaba a los reclutas que venían de Guatemala, batía a las fuerzas que salieran del cuartel general de los sitiadores en busca de víveres, y alentando con todos estos hechos al pueblo, hizo a los soldados concebir esperanzas de un próximo triunfo y creer al coronel Montúfar, jefe del ejército sitiador, que se hallaba sitiado, cuando dijo en uno de sus escritos que no puede sostenerse por mucho tiempo plaza que no es socorrida, y menos cuando lo atacan enemigos muchos y porfiados. De la hacienda de San Antonio me dirigí a la ciudad de Salvador. Pasé enseguida a la villa de Ahuachapán para organizar allí el ejército que debía marchar sobre el estado de Guatemala. Pocos días después de haber llegado a aquella villa, recibió el jefe político del departamento, Juan Manuel Rodríguez, orden del ministerio para hacer salir del estado al presidente Arce, que despojado ya del gobierno existía en la ciudad de Santa Ana, porque su permanencia en ella perjudicial a la orden del público. Una persona afecta al presidente Arce me suplicó evitase a este jefe el disgusto de ser conducido hasta el Río de Paz por una partida de soldados que tenían ya preparado al jefe político. No quise perder la ocasión de acreditar a Arce, que había olvidado ya la memoria que hizo de mí.
En la lista dirigió al coronel Milla para que en una unión de otros me remitiese preso a Guatemala, a pesar del salvoconducto que me dio este jefe. Con aquel objeto mandé al coronel Gutiérrez que comunicase al presidente la orden del gobierno y le expresase mis deseos de evitarle compromiso en que podía colocarlo su permanencia por más tiempo en Santa Ana, pero este hecho le tuvo a Arce por un agravio, según se expresa en sus memorias, aunque yo lo consideraba como un servicio, puesto que le suplicaba lo que podía mandarle el mismo derecho que él quiso. Se me condujese preso a Guatemala con el mismo derecho, digo, porque él usó de la fuerza para obrar contra mí, no estando autorizado por la ley, y yo podía haberlo usado también de esta fuerza en justa represalia cuando me tocó mi vez. Luego del ejército recibió algunas disciplinas, marché sobre la ciudad de Guatemala y di orden al gobierno Prem, que obraba allá en el departamento de Chiquimula, con una división que ocupase hacienda de Aceituno, distante una legua de aquella ciudad, el mismo día que yo había situado a 2 leguas de ella, en el pueblo de Pimula. Mi orden fue cumplida por el coronel Enrique Terrelón, que había sucedido en el mando a aquel jefe, que permanecía enfermo en Chiquimula. En la hacienda del Corral de Piedra se nos unió un escuadrón de patriotas antigüeños al mando del general Isidro Sagued, que fue de mucha utilidad en la campaña. En Pinula supe que la fuerza del Estado se había concentrado en toda la ciudad. Para evitar la introducción de víveres y agua en la plaza, mandé situar una división en el pueblo de Mixco, al mando del coronel Cerda, con orden de fortificarse inmediatamente, pero este jefe, a quien solo conocía por la buena recomendación de él se me había hecho, se confió en un valor de que carecía, ni quiso fortificarse, ni tuvo la presencia de ánimo y arrojó que se necesita para defender un puesto que se sorprendido por el enemigo. Cerda acreditó con esta derrota su ineptitud y cobardía, y el enemigo su crueldad con el asesinato de los vencidos. En lugar de marchar inmediatamente sobre el cuartel general de Pinula, aprovechándose de mi permanencia en la antigua Guatemala, a donde había ido con el fin de organizar un gobierno provisional, volvió a entrarse en sus trincheras, y yo regresé a Pinula. Al día siguiente concentré todas las fuerzas en este pueblo, y marché con ellas a la antigua Guatemala para responder las bajas y pedir recursos al nuevo gobierno. El general Nicolás Raúl, antiguo veterano del ejército de Napoleón, que hoy ocupa un lugar distinguido en el ejército francés, entró al servicio en concepto del jefe de Estado Mayor, a la experiencia y conocimientos militares de este jefe, el más instruido que ha venido a Centroamérica, de los que siempre he hecho uso en los que he estado de mi alcance. Debo en gran parte de no haber sido nunca sorprendido, ni sufrir jamás una derrota. En 13 años de guerra casi continua provocada por los desafectos a la República. El enemigo, envalentado con el triunfo de Mixco, salió segunda vez de sus trincheras para atacarme en aquella ciudad. Yo marché inmediatamente a su encuentro, pero las noticias de los espías me persuadieron de que no lo encontraría en el camino que yo llevaba. Me regresé por esta a la ciudad, dejando las órdenes del coronel Terrelón, un batallón y un escuadrón para que explorase el campo. En San Miguelito, una legua distante de la ciudad, se encontró este jefe con el enemigo, y se batió con tal ardor que la infantería que había sido rodeada por aquel y se defendía a la bayoneta, de tal modo se confundió con los contrarios, que se le consideraba ya muertas 6 prisioneras. En este momento, usando de su arrojo acostumbrado, al teniente coronel Corzo, comandante del escuadrón, cargó con 40 dragones sobre el enemigo, con tan buen éxito que llegó a tiempo de salvar nuestra infantería, que todavía peleaba sin quererse rendir. Aquel retrocedió asombrado, y una segunda carga completó su derrota. Cuando recibí el parte de que el coronel Terrelón se hallaba al frente del enemigo, marché con el resto del ejército. Las descargas seguidas que se oían en el camino me
acreditaban que aquel jefe se había comprometido en una acción con tan poca tropa, pero todos mis esfuerzos por tener parte de ella y que fueran inútiles. Solo llegué al campo de batalla para premiar el valor, socorrer a los heridos y proteger a los prisioneros. Perseguí los restos del enemigo hasta Zumpango y pasé al día siguiente al pueblo de Mixco, donde permanecí algún tiempo. Allí se me manifestaron por medio del ciudadano Antonio Alvarado los deseos que tenía de medir nuestras desavenencias, el ministro de los Países Bajos, y de tener a este fin una conferencia conmigo. Esta tuvo lugar a los pocos días de la hacienda de Castaña, aunque sin ningún resultado por entonces. De Mixco marché a situarme a la hacienda de Aceituno. Antes de llegar a la de las Charcas, se me aseguró que el enemigo se aproximaba a la misma hacienda. Cuando llegué a ella, observé que venía en marcha a distancia de un cuarto legua. Entonces conocí que quería aprovechar para atacarme el momento en que se había disminuido el ejército en la marcha de la primera división sobre el departamento de los Altos al mando del teniente coronel Yonama, con el objeto de perseguir a una fuerza enemiga que obraba sobre aquellos pueblos a las órdenes del coronel Irizarry. Al momento formé la fuerza para guardar al enemigo, que en triple número se presentaba en la llanura. Todo el valle se veía cubierto de caballería, que se aumentaba a la vista con una multitud de espectadores. Esta caballería se formó fuera de los tiros de nuestra artillería ligera. El de fusil no alcanzaba el grueso de la infantería. Solo una parte de esta, en número de 500 soldados, se aproximaba formada en batalla a menor distancia y rompió fuego al mismo tiempo que los guerrillas de cazadores que hizo desplegar. Los nuestros los contestaron a pie firme. Cansado de aguardar así que aproximase al resto de infantería y toda la caballería enemiga que continuaba guardando la distancia en que se había colocado al principio, hice marchar 2 campañas de cazadores por el flanco derecho y tirar algunas bombas. Estas causaron mucho estrago en la caballería, y a las primeras descargas que aquellas hicieran avanzando siempre sobre el enemigo que peleaba, este huyó, y el resto siguió su ejemplo sin haber hecho un solo tiro. La caballería lo emitió, volviendo cara hacia la nuestra aunque en pequeño número. Cargó sobre esta confusa masa de hombres que huía sin motivo, haciendo un terrible estrago en todo el valle y centenares de prisioneros. Los que no lo fueron entraron a la plaza en gran desorden, y no hice un esfuerzo para ocuparla aquel día, por aguardar que se me incorporase la división que obraba en los Altos. Al siguiente día marché de la hacienda de las Charcas a la de Aceituno, en donde permanecí hasta la llegada de la tropa que se hallaba en Quetzaltenango, de los que se reorganizaba en la antigua Guatemala y reclutaba en el estado de El Salvador. Pocos días después me dio parte el coronel Yonama de haberse echado el pueblo del barrio sobre los enemigos y entrándole prisioneros a los principales jefes. Pero esta noticia, que no podía ser más satisfactoria, añadía otras sumamente desagradables. Me aseguraba que el teniente coronel Meléndez había sublevado contra él la división, el pretexto de obrar de acuerdo con los enemigos por el buen trato que diera. En cumplimiento de mis instrucciones, el coronel Irizarry y demás prisioneros, y que la viruela maligna que había comenzado a propagarse en los soldados lo obligaba a regresar al cuartel general, temiendo que muy pronto cundiese esta epidemia en todo el ejército. Tomé varias precauciones para evitarlo, aunque no quedé satisfecho por no haber encontrado la vacuna. Con la mediación del ministro de los Países Bajos, de que ya he hablado, se reunieron en el sitio de Ballesteros para tratar de la paz. Los ciudadanos Arbeus por el vicepresidente de la República y Pavón por el gobierno del Estado de Guatemala, el general Espinosa por el de El Salvador y yo por los de Honduras y Nicaragua,
Las proposiciones que por una y otra parte se hicieron fueron desechadas y los comisionados se retiraron. Por mi deseo de una transacción eran tan vivos como fundados los temores que tenía que se disolviese el ejército por la epidemia de viruelas. Volví, por esto, a excitar al general Berber, ministro de los Países Bajos, para una nueva conferencia a la que concurrieron los mismos comisionados. El general Espinosa y yo les presentamos la proposición siguiente: que se estableciera un gobierno provisorio en el estado de Guatemala, compuesto del mismo jefe Mariano Ayicena y de Mariano Prado y yo; que los dos ejércitos debían reducirse al número de 1000 hombres y componerse en iguales partes de salvadoreños y guatemaltecos; que el gobierno provisorio debía instalarse en Pinula y entrar después a Guatemala con aquella fuerza destinada a dar respetabilidad al mismo gobierno y a mantener el orden en el estado. Un olvido por lo pasado. Tan satisfecho estaba yo de que sería admitida sin discutirse esta proposición, porque conocía la debilidad a que se hallaba reducida la plaza, como grande fue mi admiración a verla desechada. Si el enemigo ignoraba la causa de tanta generosidad, sabía muy bien que no era acreedor a ella por su conducta observada, con circunstancias menos difíciles para estos. Sabía además que ni en su posición actual, la más desventajosa, es que pudo colocarse ni sus futuras esperanzas, puesto que no aguardaba ningún auxilio ni la de su tropa. Conocía ya en la acción de las charcas pudieron hacerle esperar un mejor desenlace. Pero todavía parece más ventajosa esta proposición si se compara con lo que hicieron a los salvadoreños para que rindiese la plaza tan fuerte. Entonces que, lejos de alcanzar la menor ventaja, concluyeron los sitiadores por reunirse a los sitiados, y siempre merecerá el nombre de generosa, porque se hizo en la seguridad de que la plaza de Guatemala se rindiera con poca resistencia, como sucedió 10 días después, que fue entregada bajo las condiciones que le impusieron al vencedor. La plaza fue ocupada el siguiente día de la capitulación, y yo me alejé en la casa de gobierno. Pasados algunos minutos, se me presentó el ministro de Relaciones del Gobierno Federal y me entregó una nota del vicepresidente de la República, Mariano Beltranena, en la que me preguntaba si debería continuar en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Lo que recuerden que el vicepresidente, apoyado en el ejército del estado de Guatemala, había usurpado el mando al presidente de la República, burlándose de los repetidos reclamos que éste le hizo para obtenerlo, que era uno de los más poderosos motivos de la guerra, que se llevó hasta la capital de la República en nombre de la mayoría de los gobiernos de los estados que componen de la Federación. Se persuadirán fácilmente de que mi contestación fue por la negativa. En el mismo día mandé a reducir a prisión al presidente y vicepresidente de la República, a los ministros de la Hacienda y de Relaciones, y al jefe de Estado de Guatemala. Esta medida, ejecutada en cumplimiento de las órdenes que había recibido los gobiernos de los estados, estaba en consonancia con mi opinión de reducir el número de los presos al menor posible, y tenía también por objeto poner en absoluta incapacidad de obrar los principales jefes que habían llevado la guerra a los estados. Cuando se exigió el cumplimiento de la capitulación, la entrega de todos los objetos de guerra, apareció menos una cantidad considerable de fusiles. La reclamé por medio del señor Manuel Pavón, demostrándole aquella falta con el estado del armamento entregado y el que se encontró en la comandancia de los enemigos, hecho 3 días antes de haberse rendido la plaza. Pavón me dio una contestación evasiva, y yo le aseguré que si la capitulación no se cumplía por parte de ellos, no me consideraba en la obligación de respetarla por la mía, aunque hasta entonces no creía que se obrase de mala fe. Vino luego a encararme de mi error a la orden del día,
mismo en que se ocupó la plaza autorizada por el secretario del Gobierno de Estado de Guatemala, en concepto del jefe de Estado Mayor. En ella se permitía salir a los soldados de la plaza contrariando el artículo 4 de la capitulación, en el que se ofrecía que continuarían en sus cuarteles para que de este modo pudiese tener efecto el artículo 5 de la misma capitulación. Muchos de los soldados que salieron en virtud de aquella orden llevaron sus fusiles, y los excesos que cometieron en algunos pueblos inmediatos, tal vez exagerados por lo que quería acreditarse con los vencedores, produjo temores de una reacción en el ánimo de los cobardes, y dio un nuevo y fundado motivo para creer lo poco que les respetaban los vencidos sus compromisos. No habiendo tenido mis reclamos de que se observase la capitulación ningún resultado favorable, expedí un decreto en el que manifestaba los motivos que tenía para no cumplirla. Por una parte, el señor Arce ha querido inculparme por este hecho en sus memorias. En ellas pretendía demostrar con los mismos estados que yo cito, el no haber habido ninguna falta de parte de los vencidos. Si en dichos dos estados aparece un número de armamento casi igual, es porque en el uno no se comprendieron las armas inútiles que había en el almacén, en tanto que en el otro solo figuraban los fusiles útiles que se hallaban en manos del ejército enemigo. Varias pruebas podrían aducir para poner en un punto de vista más claro el hecho a que me refiero, si el tiempo que todo lo descubre no hubiera venido a justificar la conducta que observé en aquella vez, presentando como una prueba irrefragable el armamento de que las bóvedas de la Catedral de Guatemala sacó carrera a la vista de todos, el mismo que, en el año 1829, fue el objeto de mis reclamos y la causa por que se anuló la capitulación. Mis hechos posteriores acreditan que no tuve otras miras. Por el artículo 6 de dicha capitulación se garantiza la vida y propiedades de todos los individuos que existían dentro de la plaza. Esta era la única seguridad que se les daba. A nadie se castigó con la pena de muerte, ni se le exigió por ni parte ninguna clase de contribución. La capitulación fue religiosamente cumplida, aún después de haberse derogado. La obligación se dio entonces en su lugar a la generosidad, y no tuvo de qué arrepentirse. Y no se diga que faltaba sangre que vengar, agravios que castigar y reparaciones que exigir. Entre otras muchas víctimas sacrificadas, los generales Pierson y Merino fusilados, el uno sin ninguna forma judicial, y arrancado el otro de un buque extranjero para asesinarlo en la ciudad de San Miguel. Podían entonces vengarse, así como los incendios y saqueos de los pueblos de El Salvador y Honduras demandaban una justa reparación. Si el gobierno de Guatemala señaló para sostener el ejército contribuciones forzadas a los propietarios que pertenecían al partido vencido, además de que estaba en sus facultades esta medida, la necesidad de pagar sus deberes al soldado vencedor lo exigía, y la política demandaba no sacar estos fondos de los que nos había prestado buenos servicios. Además, la capitulación celebrada en uso de las facultades que me daban las leyes militares no podía comprometer del mismo modo del gobierno del Estado de Guatemala que si se hubiera ajustado al tratado propuesto en Ballesteros, en cumplimiento a pesar que se me había conferido el efecto. A pesar de que en mi opinión el número de los presos debía ser el menor posible, como lo había acreditado, reduciéndolo a 5 individuos de los más notables, la de los pueblos, así como la de los gobiernos de los estados y la del ejército, era enteramente contraria. El gobierno de El Salvador, por medio de sus comisionados ciudadanos José María Silva y Nicolás Espinosa, y el de Honduras y Nicaragua, por las exposiciones que se publicaron entonces por la prensa, pedían el castigo de todos los culpables, y yo, que desconocía la justicia de estos reclamos y que debía cumplir las órdenes de los jefes que habían depositado en mí su confianza, me había obligado a reducirlos a prisión.
Pocos días después se comenzó a difundir en la ciudad la noticia de que se intentaba cimientos que ocupaban la mayor parte de la historia contemporánea del país. Ha sido escrita por él mismo en su larga expedición a las repúblicas del sur, con que terminó su carrera política en San José. Al menos así lo da a entender su ofrecimiento de omitir en el discurso de su obra pormenores que podrían ser desagradables a algunos y que pertenecen a los sucesos ocurridos hasta la conclusión de la guerra. Más si es sensible que Centroamérica queda privada de la continuación de estas memorias. Nadie negará que con la parte interesante que hoy ve la luz pública se puede venir un conocimiento del origen de la revolución prolongada hasta nuestros días y de una reputación literaria apenas conocida de los patriotas centroamericanos y tenazmente negada por el bando opuesto a los principales y el progreso. Ella abre el juicio de la posteridad para el caudillo de los pueblos que proclamó y sostuvo las libertades públicas, y hace esperar con impaciencia el día que la prensa publique la parte que ahora se ha hecho difícil dar a luz, pues aunque ella fuera perdida, datos hay suficientes para suplicarla con toda presión y claridad. Nota de los redactores del rol en la edición Lucha en San Vicente en 1855. Memorias del general Morazán. Para escribir la vida de los hombres públicos que han figurado en tiempos pacíficos bajo un gobierno constitucional, basta conocer los hechos y las leyes, y ser exacto e imparcial en las observaciones. Para conocer la de los que han figurado en tiempos de revolución y anarquía, cuando no ha existido más leyes que la salvación de la patria. No es suficiente hallarse impuesto de los sucesos, conocer sus causas ostensibles y pesar las circunstancias que influyen en ellas. Es también necesario buscar el verdadero espíritu que los ha dictado en los secretos del corazón humano, sin dejarse seducir por lo que aparentando imparcialidad se constituyeron intérpretes de éste, con la mira de satisfacer sus bajas y mezquinas pasiones. Una misma acción puede ser o aconsejada por el interés común o sugerida por una atroz venganza, y merecer en aquel caso la población pública, o ser en este reputada por un delito imperdonable. La muerte de César habría sido un crimen a los ojos de los romanos, si éstos no hubieran conocido los motivos que obligaron a Bruto a ejecutarla, y no se atribuyerá hoy al gobierno inglés el deseo de abreviar los días de la vida de Napoleón, si hubiera justificado las causas que le obligaron a colocarle bajo la mortífera atmósfera de la isla de Santa Elena. No es menos cierto que el espíritu del partido ha podido engañar muchas veces al escritor imparcial y transmitir por este artificioso medio a la posterioridad, como verdades históricas, lo que solo era obra de la venganza y de la adulación. Pero esta falta no pertenece exclusivamente a los que nos han dado a conocer lo que ha ocurrido en el antiguo mundo, lo es también de los que se dedican a instruir a las generaciones venideras de lo que pasa en el nuevo, en donde han adquirido numerosos estímulos las pasiones, por el abuso que se hace en la imprenta. No se crea por esto que yo, desde que se limite por una censura previa, cualquiera que se establezca para destruir un viejo que es inherente a la libertad de publicar los pensamientos, llevará consigo
el germen que también destruyese esta saludable institución, que si ha sido el mejor sostén de los gobiernos monárquicos moderados, es sin disputa el alma de las instituciones democráticas. Sí, varias veces se han abusado de ella contra mí para insultarme, y protestó a los